25 años de la Reforma Constitucional 1994-2019. Presencia y protagonismo indígena. La Constitución de 1853 nombra a los indígenas en el artículo 64, inciso 15, que dice: corresponde al Congreso proveer la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. En la reforma de 1860 pasa a ser artículo 67, inciso 15. En el periodo de 1830-1890, el trato pacífico con los indios no fue respetado, imperando la discriminación y el avasallamiento. Era un país proyectado sin indígenas y se realizaron conquistas militares ligadas a la propiedad de la tierra. En 1983, la recuperación de la democracia provocó cambios a nivel de pensamiento y acción. Entre 1990 y 1994 se afirmó el protagonismo y la participación indígena mediante reuniones en las comunidades, entrevista de indígenas con políticos, talleres regionales sobre la reforma, solicitud ante la eventual reforma de la Constitución para que se trate el reconocimiento de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. En DEPA se hizo escuchar desde los lemas de sus publicaciones en la Semana de los Pueblos Indígenas. En 1990 fue garantizar los derechos indígenas en la reforma constitucional. En 1993 marcó una fuerte posición con la frase "de pie por nuestros derechos". En 1994 dejó claro el derecho a la participación diciendo: pueblos indígenas, protagonistas de la historia. Llega 1993 y Menem y Alfonsín firman el Pacto de Olivos, antecedente directo de la reforma. La ley de necesidad de reforma se sancionará en diciembre. En abril de 1994 se realizan las elecciones constituyentes para iniciar en mayo las sesiones de la Convención Constituyente. Camino de los proyectos. La convención se dividía en comisiones integradas por alrededor de 50 convencionales. Los temas a tratar figuraban en la ley de necesidad de la reforma. Se estudiaban en la comisión respectiva, terminando con un despacho que pasaba a la comisión de redacción y de allí a la asamblea plenaria. La cuestión indígena le concernía a la de nuevos derechos y garantías y a la de redacción. La Comisión de Nuevos Derechos y Garantías organizó un panel, Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas, con una fuerte presencia de las comunidades donde se expusieron experiencias y puntos de vista. Durante los primeros días, llegaron a Santa Fe indígenas de distintos pueblos y representantes de las instituciones que los apoyaban. Se renovaban cada semana. Serían una guardia para asegurar que la cuestión indígena se trataría según lo pedido por ellos. La palabra originaria mostraba seguridad y fuerza, tanto a los convencionales como a los medios de comunicación. En junio, el tema indígena empezó a tratarse en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías. Varios convencionales manifestaron su apoyo. Hubo mucho que hablar, discutir y convencer. El trabajo se hacía en pasillos, despachos y escaleras. Un gran paso. El día 6 de julio se acordó el texto, se leyó ante los representantes de los pueblos y pasó a la comisión de redacción. Hubo largos aplausos y profunda emoción. Los indígenas hicieron, en sus idiomas, oraciones de acción de gracias. Los constituyentes les reconocieron al mérito de presencia y participación, llamándolos convencionales de pasillo. Aún algunos convencionales los esquivaban. Hubo que continuar yendo a los bloques para ser escuchados. Noche de emociones y desilusión.
La persistencia pudo más y la noche del 9 de agosto la propuesta entró a discutirse en la comisión redactora con más de 100 representantes de pueblos originarios llegados de distintos puntos, partícipes y testigos de su gran momento. Los convencionales defendían con absoluta convicción la preexistencia de los pueblos indígenas, posesión de las tierras, la personería jurídica de sus comunidades. Pero un cuarto intermedio, el corte del tema y la reunión a solas de una pequeña comisión para redactar el texto definitivo dejaron sorpresa y desilusión, porque se pensaba que esa noche habría acuerdo. Defendiendo principios. El 10 de agosto se expidió la comisión de redacción. Había diferencias fundamentales con su propuesta, especialmente respecto a la posición de las tierras, y los indígenas hicieron saber su desacuerdo con un documento firmado por más de 100 personas, pidiendo que se respete el contenido del despacho de la Comisión de Nuevos Derechos. Se logró un texto corregido que conformó a todos, para tratarse el 11 de agosto. La señora convencional por provincia de Buenos Aires, señora convencional Elba Rulet. Señor presidente, es para informar que se encuentran ya en las bancas de los señores convencionales la versión acordada del despacho correspondiente a la orden del día número 10, que consiguientemente podríamos pasar a considerarlo. Seguramente algunos señores convencionales no estaban presentes cuando se acordó con beneplácito de todos los señores convencionales presentes que este despacho se iba a tratar sin discursos y por aclamación, y aprobar por aclamación. En el recinto se decidió que el despacho se aprobara por aclamación y unanimidad. En el mismo sentido, presidente, para que se limite a leer el despacho el miembro informante de la comisión y que todos aquellos convencionales que tengan algo que decir en este tema se vote previamente la inserción de los discursos que cada uno tenga. Nada más, presidente. Señor presidente, nosotros creemos que ha sido un hecho muy importante que todos los bloques nos hayamos puesto de acuerdo en un tema tan trascendente y que tiene que ver con la reivindicación de derechos muy postergados en nuestro país. Por eso, ¿por qué no producimos un hecho político fuerte, importante? Se retiraron los despachos de minoría. Hay una voluntad política muy fuerte de esta convención. Votemos este despacho, leámoslo por el despacho único y votémoslo por aclamación, por unanimidad, que es lo que quieren estas poblaciones postergadas de Argentina. Adherimos al temperamento de la mayoría por entender, señor presidente, que el dictamen unificado de alguna manera conforma los intereses generales que se han planteado sobre este tema. Adherimos fervientemente a este reconocimiento que se hace en el despacho unánime y solicitamos el tratamiento que se ha insinuado. Desde Cruzada, señor, apoyamos con suficiente sentimiento este tipo de reconocimiento de derecho y de identidad de las comunidades aborigen que pertenecen a nuestro pasado. La presidenta de la Comisión de Nuevos Derechos, Elba Rulet, leyó el texto. Se trata de la modificación al artículo 67 al Congreso, inciso 15. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. A su fin, los aplausos y las manos levantadas lo sancionaron. Entre lágrimas, los indígenas se abrazaban emocionados.
estoy charamimeño, ahora estoy parabete. Oresi, la tierra de nuestra madre. Guarasu, Oreru, Yasurupay, Yasurupay. Una frase que ha dicho un hermano indígena resume como nuestra gran esperanza y nuestra gran alegría. El árbol está dando frutos. Pero esos frutos aún precisan de la lucha para madurar.